para poder hacer un mejor contenido que llegue a más personas, a las personas que nosotros queremos hacer llegar. Entiendo que todos los que estáis aquí, todas las que estáis aquí, tenéis una web, gestionáis una web, tenéis acceso a una web y me imagino que os pasará a todas que tenéis menos visitas de las que os gustaría o no visitas de alto valor, ¿no? Que os generen pues, el retorno que esperáis, ya sea un retorno de conseguir voluntarios para vuestra entidad, para conseguir fondos o el objetivo que os hayáis puesto con vuestra página web. Ya os digo, están pasando muchas cosas a nivel de buscador y de Google y estamos todos un poco con la incertidumbre. Antes de empezar así la materia, dejar claro de qué va esta charla y de qué no va, ¿vale? Sí que vamos a hablar de cómo escribir mejor la información que ya tenéis, ¿no? La web no quede invalidada, lo que tenéis ahora mismo no queda automáticamente invalidado, sino que se puede hacer buenas prácticas y consejos para que esté mejor escrito, para tener mejor oportunidad de que la IA os pueda encontrar. Y cosas que podéis aplicar vosotras mismas con las herramientas disponibles sin necesidad de contratar a alguien como yo, por ejemplo, o a otro tipo de profesional, ¿vale? No creo que todas las soluciones al final sean lo ideal, do it yourself, pero creo que sí que es muy importante que tengáis el conocimiento de qué es lo que hay detrás para que si en un momento dado el reto es muy grande o la entidad pues tiene unos recursos y se puede permitir externalizar, eh, que sepáis bien las opciones que hay para poder pedir. De lo que no va la sesión, y voy a intentar no caer en tecnología, o sea, ni en palabras muy técnicas, ni en pues, programación, código y demás, ni tampoco recomendar una herramienta en particular de IA o de lo que sea para deciros, tenéis que pagar esta herramienta para que eso salga bien. Hay un montón de herramientas bueno, de IAs diferentes y otro tipo de herramientas que con la versión gratuita os puede valer y si no, pues cada cual tiene su sistema. Yo aquí no vengo a hacer publicidad de ningún magnate multimillonario de Estados Unidos, pero estamos empleando sus herramientas y hay que entender que sus herramientas, sus reglas. Bueno, para empezar ya en materia. Lo primero es ver qué es lo que ha cambiado ya en el buscador, ¿vale? Yo no sé la experiencia que tenéis, el conocimiento que tenéis de Internet. Voy a ir un poco a término medio, ni a explicar el paso cero de cómo funcionaba Google, ni ponerme eso, muy técnico. Pero sí entender que ha habido, o está habiendo cambios a pasos agigantados en cómo buscamos información. Antes, Google, en la versión clásica, de toda la vida, buscamos más con palabras clave, ¿no? Conceptos, dos palabras, por ejemplo, aquí ay, no se ha cambiado aquí. Palabras clave como voluntariado Mallorca, ¿no? Ya además estamos nos hemos ido entrenando durante muchos años a aprender ese tipo de búsqueda y hablar como en clave, que no le preguntaríamos a nadie más de esa manera, pero con Google ya nos sale automático preguntar así, ¿no? Sabes cuándo te va a dar mejores resultados o menos y según la información. Y con esos, cuando hacías la búsqueda de dos palabras, te daban una serie de enlaces, los enlaces azules, eh, que iba de más relevante según la clasificación de Google a menos relevante, ordenados, iba por páginas. En los últimos años eso también ha variado un poquito porque si buscas una cosa local te aparecen los resultados de mapa primero, si buscas algo turístico te aparecen pues hoteles, por ejemplo. Según lo que busques, la pantalla de resultados variaba un poquito. ¿Vale? Lo hacían a medida. Si buscas recetas de cocina ya te daban un pequeño resumen de la receta, bueno, cosas así. ¿Qué está pasando ahora? ¿Hacia dónde va la tendencia? La tendencia es una búsqueda mucho más compleja y naturalizada. Ya no haces una búsqueda
Yo no sé vosotros, ¿eh? Yo de momento me resisto a buscar como tal, no uso las inteligencias ChatGPT, Claude, Copilot, lo que sea, no lo uso como Google y os explicaré un poco mis motivos. Pero muchísima gente lo está haciendo y entonces la forma en que te acercas a estas herramientas a preguntarle es una forma mucho más natural. Es una forma como le hablarías a alguien. Sigue siendo raro porque nos sentimos como hablar a una máquina, pero los resultados te lo dan de forma muy natural. Tú le preguntas una pregunta compleja, incluso con varias aristas, ¿no? De filtros, pues por ejemplo, este ejemplo de pantalla. Quiero ayudar a personas mayores que viven solas. ¿Qué opciones hay en Mallorca? Y él te va a dar, ella, esa inteligencia artificial, te va a dar una respuesta seguramente agregada, dándote mención pues, otras páginas, a según qué información, una mezcla, ¿no? Que es muy diferente a los enlaces azules que teníamos antes y que eras tú el que priorizabas esa información. Esto de aquí ya no es, claro, está cambiando la información, nos llegan novedades prácticamente a diario. La semana pasada hubo una conferencia para desarrolladores de Google en el que presentan anualmente los cambios que esperan para ese año, lo que van a presentar y demás. Y han anunciado Google el mayor cambio en los resultados de búsqueda en los últimos 25 años. También les gustan los mensajes grandilocuentes, ¿eh? Pero sí que hay algo de cierto porque en los últimos años, es que claro, la IA creo que salió en 2020, a final de 2022 o 2023, y se han ido sucediendo muy rápidos según qué novedades. Tú ahora cuando buscas en Google, aunque utilices el Google clásico, la primera cajita de todas que te aparece es una versión de la IA, una respuesta de la IA, y luego los enlaces azules. De momento está como, pues yo te dejo aquí, si quieres leer más, hay un botoncito para leer más, pero ya lo estamos viendo. Lo que han anunciado es que esto a partir de septiembre-octubre va a cambiar. La caja de búsqueda ya no será una línea donde introducir dos palabras clave, tres palabras clave, será una caja de párrafo similar a la que tienen los sistemas de inteligencia artificial como Gemini de Google, como ChatGPT, como Claude, como todos estos, y te darán ampliada por defecto la respuesta que tú le has pedido. ¿Esto significa que van a desaparecer los enlaces azules? No de momento. Han dicho que los enlaces azules, lo que es la jerarquía, ¿no? El posicionamiento de toda la vida, seguirá estando, pero de una forma secundaria, como apoyo. Y no hace falta pues, ser ingeniero para ver que esto, la tendencia, si sale bien para los buscadores, es que vaya por aquí, que desaparezca un poco los resultados de búsqueda como los conocíamos y que todo vaya a dártelo en formato natural como responde la inteligencia artificial. Así que esto ya no es una cuestión de mañana, esto ya está sucediendo hoy y bueno, tenemos que prepararnos y ver qué se puede hacer para preparar los contenidos de nuestras páginas web para que tengamos una oportunidad de aparecer. Claro, aquí como frase, la IA no premia a quien grita más fuerte, ¿no? Al que hace un trabajo de marketing más, sino queremos pensar que premia a quien responde mejor a lo que la gente pregunta literalmente. Y aquí voy a meter un pequeño paréntesis, también para dar contexto a la situación actual y a la certeza de lo que yo estoy dando. ¿Vale? Yo me dedico al posicionamiento, sin exagerar, desde hace 20 años y, y me cuesta mucho, o forma parte de cómo yo ofrezco servicios, dar un servicio, dar una información de la cual no hay una certeza, ¿no? No hay una prueba de esto funciona así porque estas pruebas. Ahora mismo, en esta charla en particular que estamos viendo, estamos hablando, no hay realmente mucha certeza, ¿vale? De lo que voy a hablar, el contenido de lo que voy a hablar son más buenas prácticas y consejos en base a experimentos que se están haciendo a día de hoy con la IA.
Ya os digo, es un sector en constante movimiento, surgen novedades cada semana, cada día, y los profesionales del posicionamiento, del marketing, pues claro, estamos muy atentos a ver lo que pasa porque yo lo comparo a cuando surgió Internet. O sea, en el momento en que empezaron a aparecer las páginas web y de hecho hubo un problema que fue la burbuja.com del año 2000. Hubo mucha gente que hinchó la pelota diciendo que era el momento de cambiar el negocio físico al negocio online, todo iba a ser e-commerce, todo iba a ser e-commerce. Sí, todo iba a ser e-commerce, es verdad, pero iba a tardar 10 años en llegar ese cambio. No iba a ser en el año 2000 en un año. Entonces, claro, ahora estamos en un momento un poco similar. Hay un poquito de burbuja, bajo mi punto de vista, en que los interesados, las IAs, pues dan muchos mensajes grandilocuentes como para decir esto ya ha cambiado, si no estás aquí te pierdes. Y en realidad, a los profesionales que nos dedicamos al posicionamiento, tenemos muy poca información verídica de lo que sucede cuando haces una búsqueda. No tenemos una forma clara de saber qué información tiene la IA de nuestra página web, cómo está indexada, así como con Google, en el paradigma actual o anterior, teníamos bastante información y podíamos jugar con ello. Ahora mismo vamos un poco a ciegas, ¿no? Se están haciendo experimentos y lo que os digo, en parte o gran parte, todos los consejos que vamos a ver hoy se aplican tanto al método antiguo, o sea, lo que vamos a hacer no os va a perjudicar la web. En todo caso, mejorará el posicionamiento clásico en Google y por ende debería mejorar también el posicionamiento para inteligencias artificiales. Dicho esto, vamos ya en sí al grano, al contenido de qué podemos hacer práctico para que la IA muestre nuestro contenido, ¿no? En este supuesto de que el usuario entra a una IA y hace una búsqueda y queremos que nuestra página web sea la respuesta a esa pregunta. Entonces, ¿cómo decide la IA qué mostrar? La IA no responde al azar, tiene también un criterio de respuesta. Es opaco, no lo sabemos, pero tenemos unas pistas por la experimentación, no estamos tampoco tan a ciegas, ¿no? Es sentido común que la IA quiere dar un buen resultado. Pues hace una mezcla entre lo que pueda leer al momento de una página web, de lo que ella misma consulta. Cuando tú le haces una pregunta, ella entra a Google, consulta lo que aparece en resultados y te lo lleva en otro formato más amigable. Y de momento, digo de momento muy remarcado, no se puede pagar por aparecer más arriba o mejor destacado en la IA. Pero digo de momento porque ChatGPT ya ha dicho que tiene planes para final de año hacer planes de pago y poder pagar por publicidad dentro de resultados. De momento en Estados Unidos, pero esto llegará a todas partes. Lo que pasa es que no se sabe muy bien la manera. Vale, entonces. Lo he dividido entre estas tres soluciones fáciles de entender y muy sencillas, que son eso, buenas prácticas y recomendaciones. Por un lado, que el contenido, la respuesta que está demandando el usuario exista ya en nuestra página web y que se entienda, o sea, que esté dirigido a humanos, no dirigido a posicionar, sino que sea un contenido entendible y práctico. Priorizar el formato de pregunta y respuesta en general para todas las secciones, pero en concreto para algunas de mucha acción, ¿no? De cómo hacerse voluntario, de preguntas concretas que pueden suceder, intentar dar ese formato de información de pregunta-respuesta. Y el tercer consejo, que es el más parecido al clásico de toda la vida que se utilizaba en posicionamiento para Google, es que otros hablen de ti, ¿vale? Ahora vamos a ver en detalle cada ejemplo y qué significa eso de que otros hablen de ti. Que exista y que se entienda. Suena bastante obvio, ¿no? Pero claro, estas herramientas, estas inteligencias artificiales, no pueden contar aquello que tu web no explica. O corremos el riesgo de que si no lo explica, la IA se lo va a inventar, porque tiene mucha facilidad de momento la IA de cuando una respuesta es vaga, pone su creatividad a juego, a no ser que tú en las preguntas
se lo pongas claro que no quieres que se invente y demás. Pero vamos a dar el supuesto de que es lo que veo que está pasando. Muchos usuarios, usuarias, eh, preguntan y se fían muchísimo a la respuesta de la IA. Entonces, la herramienta que tenemos para controlar o intentar ponerle límites a eso es contar muy, muy bien lo que queremos que se diga. Esto siempre ha sido así. Cuanto más extensa sea tu página web, extensa en cuanto a utilidad, no simplemente enrollarnos por enrollarnos, sino responder en función de las necesidades reales del usuario o usuaria a la que nos dirigimos, pues mejor funcionará, ¿vale? Pues ahí hay que hacer un esfuerzo, ¿no? De primero identificar a quién está dirigida nuestra página web, cuáles son los objetivos primarios y secundarios que nos hemos puesto. No, a día de hoy no es ideal hacer una web clásica de inicio, servicios, quiénes somos y contacto. Tendríamos que saber responder cuál es el objetivo principal de la web y cuál es el objetivo secundario y en base a eso estructurar los contenidos. ¿Vale? Pues el criterio número uno, que el contenido exista y que sea entendible, ¿no? Que si lo lees quede claro para el mayor número de usuarios posible. Segundo criterio, que esté en formato de pregunta y de respuesta. Era muy habitual o es muy habitual a día de hoy todavía cuando redactamos el contenido para una sección, la típica sección de quiénes somos, o incluso de voluntariado o de donativos, pues poner párrafos en los que ponemos información un poco más o menos emocional o que hablamos muy desde nosotros y no tanto centrados en la usuaria, ¿no? En la persona que está preguntando. Es mejor práctica, esto siempre lo ha sido, pero ahora se pone más de manifiesto en la forma en que leen estas herramientas, es mejor intentar ponerlo en formato pregunta y respuesta, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que pongo en pantalla, ¿hay que tener experiencia? No, nosotros te formaremos en... ¿no? Parece un poco de perogrullo, un poco para tontos, perdón la expresión, pero sí que este formato puede funcionar mejor, le pone más fácil a la inteligencia artificial que dé la respuesta clave y no que invente o divague o que no quede claro, ¿vale? Es ir al grano, básicamente. Y el tercer criterio, que otras fuentes hablen de mí. Esto es lo más difícil del posicionamiento porque, claro, hay que hacer un esfuerzo bastante activo en conseguir esos resultados. ¿Qué significa que otras fuentes hablen de ti? Significa que existan enlaces hacia tu página web en otras páginas web y que esos enlaces sean de la mayor calidad posible. Es decir, si vosotros tenéis una página web de una entidad y os enlaza alguien como Plavip, por ejemplo, como plataforma de voluntariado, tiene mucha autoridad ese enlace porque tiene que ver con el mismo segmento, ¿no? Sois del sector. Si os enlaza una página de camisetas en China, no tiene vínculo, no tiene sentido, tendrá menos peso, ¿vale? Entonces, ¿dónde está la clave? Conseguir ser la fuente de información, ser enlace en lugares de mucha autoridad. ¿Quién tiene más autoridad de todos? Grandes periódicos nacionales y Wikipedia. Wikipedia, si consigues un enlace de calidad válido, es, vamos, la bomba. Pero ya os digo que es prácticamente imposible. O sea, para ser fuente de Wikipedia tienes que ser la doctoranda, la persona que ha hecho un estudio, no vale con según qué. Y además está muy delimitado quién puede escribir o qué acaba publicado de las modificaciones de Wikipedia. Lo digo porque es muy tentador y a todos mis clientes les pasa cuando les explico esto, de vamos a intentar entrar en Wikipedia. De hecho, con Plataforma Voluntaria lo intentamos porque creímos que teníamos un argumento válido y no lo conseguimos. Porque si eres, claro, si al final es una entidad pues, pública con un apoyo, puede haber ahí una manera de conseguir que tengas pues, tu ficha o... Pero bueno, no os volváis locos con esto, sino es estar atentos, atentas a las oportunidades.
¿vale? Hay herramientas en el mercado, hablando de posicionamiento, para detectar oportunidades de conseguir enlaces externos. Pero ya os digo, y esto es meternos en ya en cosas muy técnicas, simplemente que lo sepáis. Y aquí aparece una oportunidad que es una buena noticia, ¿no? En todo este cambio de paradigma con la IA, que es en las búsquedas locales, en todos los que sean resultados que tienen que ver en particular con un territorio, con un lugar, tenemos una gran oportunidad que es la ficha de Google Maps. Seguro que todas habéis buscado en Google, cuando buscas algo en Mallorca, en Palma, en una localidad, te dan unos resultados específicos de ese lugar, ¿no? De ese territorio. Esto de momento es una buena oportunidad porque la IA lo está cogiendo casi literal de los resultados que aparecen en Google Maps. Entonces, el mejor consejo que os podéis llevar de esta sesión es que si vuestra entidad, que entiendo que prácticamente serán todas, está vinculada a un lugar, ¿no? Y os dirigís a personas que viven en un territorio, no son servicios online como tal, o no exclusivamente online, que cojáis vuestra ficha de Google Maps, si no la tenéis, daros de alta, y cuidar al máximo vuestra ficha. Vuestra ficha os permite dar información de horarios, descripción de los servicios que ofrecéis, de formas de contacto. Tiene incluso una especie de mini blog que tú puedes publicar noticias, novedades, ofertas, lo- prácticamente cualquier actividad que hagáis en redes sociales o en la web, ¿no? En el apartado blog, se puede republicar en la ficha de Google My Business, como se llamaba, o Google Maps. Y esto pues os va a dar oportunidades reales, locales, para aparecer en inteligencias artificiales. Y también en el SEO de toda la vida, en cómo la gente, perdón, en el SEO, en el posicionamiento, en la forma de aparecer rankeado dentro del buscador. ¿Vale? Esos son los tres criterios muy sencillos, muy directos al grano, que os propongo para mejorar la forma en que tenéis vuestro contenido y os podéis dirigir a la IA. Había apuntado hacer un pequeño ejercicio por verlo de forma práctica y, y ver cómo funciona los resultados de búsqueda y que también os podéis aprovechar de la IA para ayudaros a reformular los contenidos que ya tenéis en la web. Es decir, si ya tenéis los textos de la página de una manera y no sabéis muy bien cómo transformarlo en preguntas y respuestas, es una de las tareas que hace bastante bien o que os puede ayudar a superar el papel en blanco, ¿no? El no tener ideas, una forma de arrancar la tarea de reescribir los contenidos de la página web, en que vosotros le deis la información y le digáis a la herramienta que utilicéis, reescríbeme esto en formato de preguntas y respuestas de cara a que funcione mejor para dar respuesta a inteligencias artificiales. ¿Queda claro el ejercicio? Yo, si queréis, podemos hacer una prueba. No sé si me queréis decir así por el chat una entidad y buscamos un texto real o yo busco alguno que tenía aquí un ejemplo ya buscado. Mira, si no, tiro de, ¿cómo se llama? Fundació. Dir alguna de les seves entitats, no? Ah, mira, ja en tenim una. Vale. Sí, esta entidad, hace tiempo que trabajo con ellos, también les hice la web y bueno, cumplen que no tienen el texto en este formato de preguntas y respuestas y que se podría pues mejorar, ¿no? Entonces, por ejemplo, la sección de nosotros, esto no es acribillar a nadie ni hablar mal, estamos todos igual, vamos a intentar mejorar, que no cojo este ejemplo porque esté particularmente mal, ¿eh? Es un ejemplo que creo que es bastante, la web está muy trabajada y creo que a nivel visual está bien, pero se puede a lo mejor, mira, mejor que nosotros vamos a verlo en participación, que es donde está la forma de ser voluntario, ¿no? Y creo que este texto es un buen texto de ejemplo de cómo lo podemos orientar a hacerlo más de pregunta-respuesta.
Porque además también sucede, y esto nos sucede a todos ya desde hace tiempo, no tanto de la IA, que tendemos a leer mucho en diagonal. Cuando buscas algo, nos cuesta cada vez más leer párrafos grandes y textos largos. Y eso incluso nos saca, una parte de los usuarios nos saca de esas páginas web. Y en esta comodidad, ¿no?, en la que vivimos, pues si lo damos en ese formato de preguntas y respuestas, es más fácil ese escaneado diagonal, ¿no? Pues lo que estoy buscando, veo aquí la palabra clave y entonces ya empiezas a leer, pero hacemos esa manera. Entonces, si cogemos este texto, yo por ejemplo uso Claude, pero bueno, uso muchas herramientas aparte. Sería preguntarle, por favor, educados ante todo, eh, reescribe este texto en formato de preguntas y respuestas que irá en la página web de una entidad sin ánimo de lucro con el objetivo de posicionar mejor en inteligencias artificiales. Ya sabéis que cuanto mejor sea la pregunta que le hacemos y pongamos más los límites y lo que queremos obtener, mejor es la respuesta que siempre nos dará la IA. ¿Vale? Como así, no me estoy matando mucho, ¿eh? Se puede mejorar ese texto de petición, pero nos da este... ¿Veis verdad la pantalla de Claude con cómo se está escribiendo la respuesta? Pues bien, lo que ha hecho es, pregunta, ¿qué es el voluntariado de la fundación? Incluso se puede mejorar esto. ¿Qué perfil tienen las personas voluntarias? ¿Cómo puedo hacerme voluntario? Como ves, ya a mí ya se me iría a la vista estas preguntas. Cuando soy un usuario, entro a una página, ya voy aquí a ver y luego pues va respondiendo con cada cosa. Ahora hay que, por supuesto, leerlo bien, comprobar que la información es verídica, que ha entendido bien lo que hemos pedido y que el texto es correcto. Pero ya nos ayuda un poco a hacer ese trabajo. Y me parece una buena práctica, desde luego, de probar. Hasta aquí, bueno, había una pregunta de asociación de altas capacidades. ¿La ficha de Google es lo mismo que Business Google? La ficha de Google Maps. O sea, estamos hablando de cuando buscamos, a ver, entidades. Que es que nos saldrá así. Si busco entidades sin ánimo de lucro en Mallorca, yo creo que saldrá un listado. ¿Ves? Esto de aquí es la vista de la IA, que si le damos a mostrar más es lo que vendrá, lo que va a ser el futuro, ¿no?, digamos, de la IA, y a continuación vienen los enlaces azules. Yo me refiero a la ficha de Google, me refiero a esta de aquí. Esto de aquí es Google My Business y es la ficha que vosotros podéis dar de alta en el mapa, digamos, ¿vale? Y donde puedes poner pues todos tus datos, lo que estamos diciendo, ¿ves? Yo como estoy dado de alta, este es mi perfil de administración de la ficha, ¿vale? Me preguntáis vosotras cómo combinar toda la información de la web con preguntas y respuestas. Es decir, has dicho que hay que tener toda la información en nuestra entidad, pero ¿cómo lo metemos? ¿Significa que ya las excepciones de lo que ya se hace en misión ya no funciona? Claro, no es que no funcione, pero sí que hay que reescribirlo con este punto de vista o complementarlo. Podemos tener a lo mejor el texto de misión, visión, valores, pero no está de más añadir abajo, ¿y qué significa esto? Y responder a preguntas. Casi todos adolecemos, nuestras páginas web adolecen de falta de información. Todos pensamos, no, no, porque la gente es muy visual, la gente no lee. Es cierto que no lee, pero lee lo que no lee lo que no le interesa. Pero hacemos este ejercicio de escaneo y cuando ya hemos entrado y encontramos lo que buscamos, vas haciendo esa labor de ir ampliando la información que te interesa. Y también sucede que, por ejemplo, si alguien se decide por tu entidad, no está buscando ser voluntario y llega a tu entidad y la analiza, compara con otras, tal. Cuando por fin se ha decidido y ha decidido ser voluntario en esa entidad, no tengáis duda, lo habitual es que sea la persona que más lee vuestra página web. Entonces empieza a informar de verdad y entra y dice, ¿qué dicen aquí? Que no.
Otra cosa es que luego tengan dudas que dices, pero si esto lo ponía en la página web, ¿cómo no lo has entendido? Pero esto pasa en todas partes. Em, pues eso, me preguntáis, ¿queda muy larga? No es importante que quede larga o no, lo importante es que sea práctico para el usuario. Tenemos que estar enfocados a entender, y de esto va el siguiente bloque de la presentación, entender cuáles son las preguntas reales de los usuarios y cómo orientarlo, ¿vale? Pero lo de que quede largo para mí es un mito. Al final, tú sabes descartar muy bien. Entras a la web, la primera presentación no te interesa, saltas y buscas aquello que estás buscando. Si te enrollas sin necesidad, pues claro que la web pierde utilidad, pero eso no es un problema. Si tú das información eh, correcta y dirigida a tu usuario y está bien organizada, un menú bien organizado, entendiendo las necesidades de las usuarias y usuarios, pues tendremos oportunidad. Vale, volvemos a la presentación. Hay otra pregunta relacionada con lo que estabas diciendo, Jesús. No sé si la quieres contestar o ya después. No es demasiado relevante que sea larga o no, pero el tiempo de lectura o visita a las web es bastante corto por parte de las personas. Claro, sucede eso. Si tú entras a una página y no es lo que estabas buscando, sales rápido. Y todos juzgamos muy rápido si es el lugar o no de lo que estamos buscando. No es magia. Al final, y no va de engañar a nadie con trucos para que se quede en tu página web, sino realmente lo que buscamos es gente que le interese lo que estamos ofreciendo y que tengan la oportunidad, por supuesto, de enterarse de aquello que nosotros ofrecemos. Pues esto es comunicación. Explicar muy bien a quién estás buscando, o para quién es ese tipo de entidad, o qué tipo de colaboración estás buscando, o el objetivo que tengas en la web, y dar la oportunidad. Los usuarios no somos tontos. Sabemos leer, buscar, indagar. Pues lo que hay que darles lo que están buscando, y si no lo eres, ya no es cuestión de hacer trampas, sino pues, que pueden comparar. Vale, el siguiente bloque. Para saber cómo orientar la página, es importante tener un conocimiento de lo que están buscando vuestros usuarios, usuarias. ¿Vale? Esto ya es relativo. A lo mejor me he metido en camisa un poco de 11 varas, pero sí creo que es un truco y una forma de tener en cuenta algo que deberíamos hacer siempre, pero es escuchar de forma activa qué es lo que reclaman nuestros usuarias y usuarios. Y esa información de qué preguntas reales nos hacen nos va a dar la pista de qué información tenemos que introducir en nuestra página web para que esa información sea relevante, ¿vale? Lo que os decía antes, casi todas las webs las escribimos un poco desde nuestra visión, ¿no? Pues quiénes somos, nuestra misión, nuestros valores, pero la gente tiene necesidad de resolver preguntas. Tenemos que orientar los textos a resolución de preguntas. Entonces, ¿qué herramientas tenemos para conseguir estas preguntas? Bueno, vosotros ya tenéis un montón de lugares donde ir a investigar esa información y haceros pues vuestra propia lluvia de ideas de qué preguntas hay. Pues los correos y mensajes que os mandan. Tenéis un histórico enorme en el que podéis ir a ver qué es lo que os suelen preguntar o qué es lo que. Bueno, eso, las preguntas frecuentes que se hacen directamente por ese canal. En persona, evidentemente. Si tenéis una oficina, pues en el caso de la vid está clarísimo que, pues, las personas se acercan con una serie de cuestiones, a veces se repiten, tal, pues se pueden anotar, segmentar, ver, pues este tipo de usuario pregunta esta cosa, esto se repite más, esto se repite menos. Si lo tenéis abierto, aquí es más difícil de indagar porque no hay un histórico del teléfono al final. No creo que tengáis grabadas las conversaciones, en su mayoría. A lo mejor grandes entidades pues lo dicen, ¿no? El teléfono, esa llamada puede ser grabada para tal. Pues uno de los usos de ser grabadas las llamadas será para ese tipo de investigación. Y si no, pues un método que podéis hacer a partir de hoy es, si os llaman por teléfono a hacer una pregunta, tener una libretita al lado, un notas y preguntar. Luego hay otro método. eh,
que sería Google tiene una sección, cuando preguntas según qué, tiene a continuación de las respuestas, tiene un pequeño apartado de la gente también pregunta. Y es interesante esta herramienta porque os puede dar pistas bastante, bastante buenas. Yo estuve haciendo un par de ejemplos para enseñaros esto, ¿no? De cómo funciona al momento. Y con esta cadena de búsqueda, con hacerse voluntario personas mayores, que veis que ya es en formato antiguo, ¿no? En palabra clave, un poco así. Bueno, pues nos da primero la visión de la IA, luego los enlaces azules y a continuación, si no ha cambiado, ¿ves aquí? Es ese bloque de más preguntas. Y esto nos viene a dar pistas de qué otras cosas preguntan las personas preguntando alrededor de este concepto, ¿no? ¿Qué tipo de voluntariado pueden hacer las personas mayores? ¿Qué requisitos se necesitan para hacer voluntariado? ¿Cuánto pagan los voluntariados? Este no he entendido muy bien lo del voluntariado, lo de cuánto pagan. ¿Cuáles son las 10 razones para ser voluntario? Pues ya os puede dar pistas de posibles textos o información con la que ampliar vuestra página web. Y luego, otra herramienta, evidentemente, que podéis emplear es la propia IA, ¿no? Como un punto de partida, pues preguntarle, oye, ¿cómo preguntaría a un usuario? Y le dais el perfil perfecto de las usuarias y usuarios que estéis buscando. ¿Qué tipo de preguntas se haría para llegar a mi página web? Y en base a eso, ayudaros de la IA para que os ayude a formular mejor esas preguntas-respuestas. ¿Queda claro? Más o menos lo que os decía, como ejercicio, durante una semana a preguntad o haceros este documento, ¿no? Con lo que ya tenéis, apuntad las preguntas que ya os está haciendo la gente, que tenéis esa base de datos de información y tendréis pues un mapa como muy claro de, de dónde podéis orientar la información de nuevo. Ok, pues sigamos. Ya tenemos las preguntas, tenemos una información. ¿Cómo estructuramos el contenido? ¿Vale? Ahora nos ponemos unos cuantos consejos o buenas prácticas de cómo podemos, pues esto, estructurar las secciones, los contenidos y demás. Cuatro puntos. Una página por tema, bloques de pregunta y respuesta, un formato narrativo que es responder primero, explicar después, ¿no? Dar primero la respuesta que están buscando los usuarios y luego ya lo explicamos en detalle. Y frases cortas y títulos honestos que sea ir al grano y de forma concisa y veraz, ¿no? No enredar a nadie, sino ir un poco al grano. Vamos a ver punto por punto estas partes. Es que no estáis viendo la presentación, perdonad. Ese es el resumen de las 4 buenas prácticas que os propongo, ¿vale? Yo después, no sé si lo hacéis habitualmente, pensaba compartiros la presentación por si os era de utilidad y así que os sirva un poco de guión de cosas que podéis hacer, ¿vale? Pues vamos la primera pauta, estructurar la página de una página por tema. Esto ya no es que sea la IA, es una buena recomendación de siempre, desde que existe el posicionamiento, ¿no? Para trucos para aparecer en Google. Hay que intentar hacer una página. Cuando decimos una página es una sección en particular de la web, ¿no? Una URL en particular que responda a un tema. Eh, y esto muchas veces es contraintuitivo y a casi todos mis clientes pues les genera algún conflicto porque pues hay secciones que sería como mucho trabajo el desarrollar una página por cada tema. Y es cierto. Es muchísimo trabajo. Yo creo que aquí hay que saber priorizar y identificar aquellas secciones que son clave y luego con el tiempo tener un plan de ir ampliando información, ¿no? Pero entender qué es clave para nosotros a día de hoy, qué tiene que quedar claro y dónde queremos aparecer y eso hacerlo sí o sí
o intentar hacer sí o sí una página por tema y luego ir ampliando. Por ejemplo, en lugar de tener una página genérica de colabora, intentaremos dividirlo en una página por cada intención, ¿vale? Esto va a tener un doble objetivo. Es que si alguien busca en IA o en Google información muy específica de hacer donativo de más, tendrá oportunidad de llegar aquí porque responde una pregunta. Pero aparte es que además al usuario le va a quedar, o usuaria, le queda mucho más claro si lo ve en una única página, pues la información de donativo, la información de voluntario. Esto no quiere decir que no exista una página global de Colabora. Puede existir una página global de Colabora, pero que en ese Colabora aparezcan los tres enlaces, los tres bloques que te lleven a la sección de cada una de las opciones bien explicada, ¿vale? No creo que venga con trucos de gran calado. Es como muy sentido común, pero de verdad que es una práctica que funciona y que si lo empezáis a mirar así los contenidos de vuestra página web, seguramente descubriréis que se puede mejorar, que se pueden hacer según qué pequeños pasos de dividir. Y también es una buena estrategia si así como ahora estamos hablando de mejorar la página, ¿no? De reescribir, de pues, formular en preguntas y respuestas, bueno, modificar al final los textos que tenemos, pues puede ser también una buena práctica el coger el contenido y decir, vale, ¿qué temas tratamos? ¿Cómo podemos hacer unos árboles de contenido? ¿Y cómo podemos ir poco a poco ampliando la información? Hoy partimos de que tenemos una página genérica y esta página genérica pasarán a ser dos contenidos o cuatro contenidos y tener más claro hacia dónde va y cuál es el objetivo. Segunda pauta, bloques de pregunta y respuesta. Yo aquí, pues lo que antes preguntabais es un poco intercalar. Está claro que la sección habitual de FAQ o preguntas frecuentes es la que tiene mucho sentido, ¿no? De poner en este formato porque es el formato que responde, ¿no? A preguntas frecuentes. Pero tal vez se pueda intercalar pequeños bloques de preguntas frecuentes dentro de secciones muy clave, ¿no? Como la de colabora o la de quiénes somos. Claro, es que hay muchísima causística y cada uno tendrá que ver cuáles son sus retos, ¿no? De comunicación o cómo de difícil es que se entienda cuál es el objeto de la entidad o demás. Claro, yo por ejemplo formo parte que es una entidad sin ánimo de lucro, pero no, bueno, no es tanto de voluntariado, formo parte de Cine Ciutat, que tenemos bastantes, es complicado a veces explicar el proyecto, ¿no? De que hay una asociación detrás que gestiona, pero es un cine normal y todas esas, pues, complicaciones de comunicación, puede ser que esté bien que lo intentes resolver con preguntas y respuestas al final de algunos bloques clave, como es explicar qué es la asociación, qué es el cine, cómo te puedes hacer socio y ese tipo de cosas, ¿vale? Que lo tengáis como, le deis un punto de valor extra a incluir en páginas que habitualmente sería solo texto, incluir bloques de preguntas y respuestas, porque tiene mucho valor. Vale, esto ya es estilo narrativo, eh, que es responder primero a la cuestión, ¿no? A la clave, esto es casi periodístico, es responder primero a la clave de la sección y luego lo detallas, ¿no? Tenemos que poner claro de qué va esto que estamos escribiendo. ¿Sabes? Lo que pongo aquí, nada de tres párrafos de introducción antes de contestar e ir al grano, sino primero es ¿a qué responde esta página? Y luego ya lo explicamos. Claro, aquí hay un test un poco cruel, porque creo, yo lo he puesto y soy consciente, yo me hago muy abogado del diablo a mí mismo siempre, ¿eh? Y odio hacer, pues así, trucos de ponente como para quedar de que esas páginas son todas incorrectas. Eso es muy difícil de que cumpla, pero creo que es un ejercicio para hacernos conscientes de lo que sucede con nuestro texto. Si tú vas a una sección cualquiera y coges un párrafo entero, y lo sacas de la página y lo lees fuera de contexto, ¿se entiende ese párrafo y responde a algo por sí mismo?
Claro, si coges el último párrafo de una sección muy complicada, entiendo que no. Pero si coges el primer párrafo de explicación de una sección importante, sí que debería tener un poquito de autoexplicación cada párrafo. Y esto ya te digo, no es SEO, no es inteligencia artificial, son pues técnicas narrativas que los periodistas han empleado siempre. Y con la IA pues se aplica, ¿vale? Igual siempre, ya os digo, me gusta ser abogado del diablo, no hay que volverse locos, no hay que escribir pensando en una IA, hay que escribir pensando en humanos y encontrar el equilibrio entre que un texto sea emocional, funcional y que pueda funcionar a nivel de posicionamiento de IA, ¿vale? Siempre con estas dos visiones, pero para mí siempre gana el humano, ¿no? Si el humano lo entiende y lo optimizamos para máquinas, estamos ganando. Si el humano no lo entiende, no tiene sentido. Frases cortas y títulos honestos, pues esto va un poco a cómo buscamos, ¿no? Y esa forma de rastrear el contenido de una página antes de ver si es de interés o no. Pues encabezados que diga de qué va esta sección, listas de contenido para temas que sean pasos o requisitos y en general un poco de orden, tanto orden visual, tanto orden narrativo, ¿no? Pues encabezados, secciones y formas de dividir la información. Aquí pongo un ejemplo, vuelvo a decir, únete a la familia es una forma de escribir de forma emocional y puede que sea lo correcto en algún caso, pero para una IA y para ser un usuario funciona mejor que sea un texto muy claro de requisitos para ser voluntario. No crítico, sino al grano y entendiéndolo. Pero ya te digo, esto con pinzas. No vamos a dejar de escribir con toda la riqueza que tienen los idiomas en cada lengua como para ahora escribir solo el lenguaje máquina conciso, breve y tal. Hay que saber encontrar el punto medio para que la web responda al tono que nosotros le queremos dar y que a la vez funcione. ¿Vale? Y bueno, como decíamos antes, igual que para el ejemplo de, bueno, aquí os lo ponía ya, lo de reescribir con las preguntas y respuestas, pero lo podéis aplicar para todos los consejos que os he dado, ¿no? Es, pues, críticame, decir, darle vuestra URL y decirle directamente, critica esta página, qué se puede hacer para mejorar, para que responda mejor al posicionamiento en una IA o para que un usuario lo entienda de un vistazo. A la IA se le pueden preguntar estas cosas y os pueden dar un punto de partida interesante que os ayude a reenfocar. Siempre con vuestro criterio. No dar por bueno el de la IA porque de verdad que tienen alucinaciones, ¿no? Se equivocan, pero de una forma muy convincente y claro, te pueden estar metiendo en un error en bucle y tú tienes que tener ahí siempre el criterio último de cómo tiene que funcionar. Hasta aquí la parte ya de contenido, los consejos que os quería dar, las buenas prácticas que os quería dar, la base un poco de cómo lee, cómo funciona hasta ahora de lo que sabemos las inteligencias artificiales y la evolución que está haciendo Google y buscadores para ir hacia ese modelo de preguntas y respuestas. Y, y bueno, quería dar paso a que pudieseis preguntar, si queréis que viésemos algún ejemplo o caso real, que me preguntarais, que veamos, ¿no? Qué podríamos hacer y si tenéis dudas, pues que me hagáis directamente. Muchas gracias. No sé si us abro micro o... Podeu parlar, podeu obrir micro si voleu. Lo puedo hacer yo aquí. Sí. ¿Nadie tiene alguna pregunta? Del seu propi cas? Si no, yo os voy a lanzar una cosa Yo que... tengo una duda, bueno, no duda, pero... ay, posa't en silenci un moment.
Yo tengo una duda a ver, porque a lo mejor aún estoy como muy encapotada con las versiones antiguas de web Ujú, y ya entiendo que tenemos que pues ir un poco más al grano, sí que describir cosas, pero yo quería preguntar, que a veces lo hemos hablado, es si queremos que haya mucha información que aparezca en la web. ujú. Sí, a ver si habíamos incluso pensado hacer páginas que sean invisibles para las personas, pero que estén accesibles a... Error, no. Vale, ya estás haciendo así. No, Am, no, 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 no. No, pues, o sea, claro, es la que a mí explicación es... aún... Mm. No, Teorina, por favor. No, es que claro, a mí aún, y además lo has dicho, por eso yo te he hecho la pregunta de si no quedaría muy larga la web y tú has dicho que no, que al final esto es, pues la gente va a donde necesita ir y mira o busca, o encuentra lo que busca y mira en diagonal, pero claro, yo a veces pienso, pues una web tiene que ser también visual, tiene que ser Mm. entonces, me cuesta es cómo puedo poner tanta información, pero que sea tan concreta para que sea pregunta-respuesta. O sea, aún me está costando, sí, desbloquear esto. Es que es complejo y además depende un poco de cada caso. Por eso existen estudios de desarrollo de página web y de experiencia de usuario. Hay habilidades concretas, estudios concretos que estudian este tipo de cosas, ¿no? Según el objetivo que tenga tu entidad o tu negocio, la página tendría que estar estructurada de cierta manera y se elige qué contenidos poner y qué contenidos no poner, ¿no? Claro, pues aprovechaos de la IA, o sea, al final esto nos hace la competencia, pero ya sabemos dónde estamos. Pero preguntarle, decirle, ¿eres un asesor experto en desarrollo de páginas web o en redacción de contenidos de página web? Y mi entidad hace esto y que me quiero dirigir o tengo este reto, ¿no? Tenéis ahora mismo un problema, ¿no? Tú me lo estás diciendo que tienes un problema de... Tienes mucha información que quieres que llegue a alguien, tienes identificado el alguien, pero entiendo que notas que no le está llegando o no sabes cómo ponerlo. Pues tienes el problema redactado. Pregúntale y a ver de qué manera qué pautas puedes seguir. Habitualmente, o sea, el principal error que cometemos todos con la web es querer que la home sea una respuesta batiburrillo de todo lo que hacemos. Y la home debería responder al objetivo más importante que tenga nuestra entidad. Uno, no muchos, uno. Y eso ya nos va a marcar mucho el resto del menú y de la sección. Pasa que nos cuesta mucho no ver una página web como un folleto, ¿no? De información de todo lo que hacemos. Y una web es una herramienta y tiene que responder, pues la herramienta puede ser información, pero si nuestro objetivo principal es la captación, porque en nuestro plan estratégico, no es nuestro plan estratégico, pero en la lista de deseos que hemos hecho de este año nos gustaría tal, pues tenemos que utilizarlo como lo que es, una herramienta. No quiere decir que no exista la información, pero tenemos que darle el peso adecuado. Y que luego además también pensamos que la gente navega así, que entra en la home y luego va entrando en cada sección y tal, y no entramos así. Habitualmente entramos por una búsqueda en Google que nos lleva exactamente al bloque donde pone aquello que estamos buscando. No han pisado la home. Entonces, por eso es súper importante que veamos cada sección que sea autoexplicativa y que cumpla con lo que nosotros queremos. Totalmente de acuerdo, gracias. Pero Una pregunta, esto no se Jesús, acabará, ¿eh? Lo de la pregunta que tú has hecho estoy seguro que va a pasar durante muchos años más. Es normal. Sí, por favor. que el SEO como que premia o premiaba, creo que sigue siendo bastante relevante, ¿no? La actualización de contenidos de la web. Correcto. Las IAs también como premian esa actualización de contenidos, Pues justo, si no ibais a tener preguntas, os iba a decir yo algo porque me da que la sensación de que se mantiene como con más estabilidad, pero no lo sé. sí, y aquí es donde entra la parte opaca, porque claro, en Google, tú lo has hecho muy bien, se premia la actualización. Un contenido que ha sido publicado hace poco, que el rastreador lo ha detectado hace poco, tiene más premio. Claro, hasta ahora lo que estamos viendo hoy tú.
tu intuición para mí es correcta, la IA suele tirar de archivos un poco más antiguos, no tan actualizados. Tira de una información genérica. De hecho, si la web no está disponible en ese momento, tira de algo que leyó en su momento. Entonces, claro, una pregunta que yo me haría, ¿no? Yo poniéndome la gorra de llevo una entidad, pues yo ahora estoy haciendo este cambio en la página web, ¿no? Este Jesús me ha dado muchísimo trabajo, me voy a meter a reestructurar los contenidos de mi página web, que si bloques de preguntas y respuestas. ¿Cuánto va a tardar esto en notarse los resultados? Pues no lo sé. La verdad es que no lo sé. ¿En la IA? No lo sé. Si es una pregunta directa, si el usuario o usuaria ha entrado a preguntar, le ha pegado la URL, hay muchos puntos para que entre a esa URL y en ese momento la lea. Y entonces, pues sí que es al momento, ¿no? Pero si hace una pregunta genérica y llega a tus contenidos de una forma indirecta, ¿no? Como resultado de Google, pues ahí no lo sabemos, porque no nos da ninguna información, ninguna de las IAs hasta ahora, de cómo lee, cuándo indexa, cuándo refresca. En Google lo sabemos, en el posicionamiento tenemos la herramienta. Por si os suena, es Google Search Console, ¿vale? En esa herramienta de toda la vida de Google, que la tienes desde hace literal más de 10 años, tenemos información exhaustiva de cuándo fue la última vez que el rastreador entró, si la ha leído, si no la ha indexado, cómo está nuestra página. Pero de momento en IAS no tenemos esa información. Y si les preguntas directamente, es, oye, ¿cómo haces esto? Responden de forma muy vaga. No tenemos una certeza muy clara. Sí, así que muy buena pregunta. Claro, Guau. también le da mucho, según claro, vosotros no estáis ahí, pero TripAdvisor, ¿no? En temas de viajes tiene muchísimo peso, pues le da mucho peso en esas respuestas. Pero y si se actualiza y de repente llegan pues muchísimas, antes teníamos notas negativas, ahora son positivas, ¿cuándo se actualiza eso? Hay mucha incertidumbre en todo esto. Y ya os digo que también hoy os doy este webinar, hablamos de esto, y en 6 meses puede ser la mitad que ya no sea válido. Vale, vos habéis puesto aquí un... Sí, yo ahora había puesto porque ya he visto que algunos se habrán tenido que ir por tal, pero he puesto que antes de iros, primero gracias por participar y si queréis pues hacer nos un pequeño feedback sobre el webinar, pues lo agradeceríamos. Igualmente, no lo había dicho al principio, pero hemos grabado la sesión con permiso de Jesús. Y como ha dicho Jesús, también vamos a compartiros pues la presentación para que la tengáis, ¿vale? Si ahora nos da tiempo a hacer el feedback, igualmente os lo enviaré por correo o por WhatsApp con el PDF de la presentación, ¿de acuerdo? No sé si Pues, quieres comentar algo más, Jesús. no, si no tenéis nada más dudas, muchas gracias por este ratito y invitarme a dar este webinar. Y bueno, tenéis aquí mi mail si tenéis alguna duda y me queréis escribir, por supuesto. Gràcies per Super. participar. Moltes gràcies, Jesús. Gràcies a Gracias. vosaltres. Adeu. Bé, jo també me desconectaré, ¿val? Vale, tú, Jesús, ya me envías el PowerPoint Sí, t'envio la presentació i xerram, si teniu. i parlam. I si vols te comparteix Sí, la gravació, sí. la gravació. L'he començada, no he gravat quan t'estava ni presentant ni quan tot, perquè he Ah, dit, ui, se m'havia oblidat. Perdó. no passa res. Vale. Gràcies, eh? Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Adeu.